Mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro viaje del inconsciente y la intuición. Hoy estoy aquí para enseñaros un vídeo sobre unas cartas que no son tarot. Es verdad que hay un oráculo, pero estas en concreto son cartas que se utilizan en psicología. Antes que nada deciros, yo no pretendo ser psicólogo en absoluto, pero bueno, es cierto que sí que las utilizo porque trabajo con ellas por medio de la intuición. Y ahora os explico un poco cómo las utilizo. Os voy a enseñar un poquito cómo son. Antes que nada también decir que esto me lo recomendó un muy buen amigo y desde que me las recomendó las adquirí y las he incorporado a consultas. O sea que estoy muy agradecida y desde aquí quiero hacer ese guiño a este amigo. Como digo, estas cartas las utilizan los psicólogos, por tanto no tienen unas definiciones predefinidas, ni significados establecidos, ni nada. Esto son imágenes porque la persona lo que hace es, en este caso, elegir una serie de imágenes para contar su historia, vamos a decirlo así. ¿Cómo las utilizo yo? Bueno, pues yo las utilizo haciendo una interpretación de manera intuitiva de esas imágenes ordenadas donde está contando su historia para llegar a su inconsciente más profundo. ¿Qué es lo que el inconsciente nos va a revelar? Pues sus sentimientos, su estado emocional, qué es lo que siente, por qué proceso interior está pasando en ese momento. Y bueno, pues una vez que ha elegido, yo les suelo pedir que elijan 10 imágenes. Entonces, si tú eres una persona que tienes, o que no te gusta el tarot y que, pues prefieres algo como más, no sé cómo llamarlo, como más directo y más para saber efectivamente en qué proceso interno te encuentras, porque esto sí, me gustaría dejar claro, esto no tiene nada que ver ni con la predicción, ni con la adivinación. Esto es intentar llegar a tu inconsciente más profundo para averiguar en qué proceso emocional interior estás pasando. Entonces, normalmente ya sabemos que cuando vienes a consulta es porque tienes un problema importante. Entonces, en este caso, no es para preguntar, oye, es que me voy a presentar un examen, no sé quisiera saber qué va a ocurrir. No, esto es, estás pasando por un proceso emocional importante y quieres averiguar qué es realmente lo que sientes. O sea, estas cartas lo que más nos ayudan es para conocer lo que sentimos, conseguir un alto nivel de conciencia de lo que nos está pasando, es decir, del proceso interior actual por el que estás pasando en este momento. Entonces, yo suelo pedir que selecciones 10 cartas y vas a contar tu historia. O sea, aquí no hay que preguntar nada, cero. Aquí es, tú llegas y dices, Aida, quiero saber qué estoy sintiendo, qué me ocurre. Y vas a contar tu historia por medio de imágenes. Va a ser súper fácil para ti, súper fácil. Ya digo que las imágenes no tienen un significado preestablecido y es lo que a ti te transmitan. Entonces, a cada uno le transmite unas cosas y a otras personas otras cosas una misma imagen.
¿vale? Por ejemplo, esta tortuga a mí me puede transmitir protección y a otra persona le puede transmitir, más que nada, lentitud. Entonces, de verdad que es muy esclarecedor y nos puede ayudar mucho en nuestros procesos internos. Una vez elegidas las 10 cartas, con las imágenes, ya digo que no hay preguntas, se elige esa carta. Por ejemplo, si yo he elegido esta carta de la tortuga, ¿qué palabra me identifica esa imagen? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podría poner, pues, esconder. Y también, lógicamente, son 10. Es decir, a cada imagen le otorgaremos una palabra. Entonces, esto es como yo las utilizo, para que tú cuentes tu historia, tu proceso emocional, tu problema por el que estás pasando. Quieres llegar a tu inconsciente, saber qué te ocurre. Esto no es, insisto, predicción ni adivinación. Esto es saber en tu proceso interno de sentimientos qué te ocurre. Una vez que hemos identificado el problema, pues a lo que pasamos es a buscar el camino para resolver el problema, o sea, es decir, mostrar opciones, caminos, soluciones, básicamente. Entonces, estas son las Psycards, ¿vale? Las otras eran las cartas O, que es la que digo que utilizan profesionales de psicología, y en estas cartas, las Psycards, que es un oráculo, pues a mí me gusta mucho porque nos ayuda, una vez identificado el problema, a decirnos cuál es el camino para resolver ese nudo. Son arquetipos, o sea, hay gente que utiliza las cartas Jung, del filósofo Carl Jung, pero a mí me gustan más estas, me parecen muy buenas, me parecen muy contundentes y te van a responder, o nos van a responder, porque yo me implico mucho y bueno, pues empatizo, entonces nos van a responder a ese nudo, cómo resolverlo, cómo llegar a encontrar una luz. Una particularidad que tiene este oráculo frente a otros, bueno, pues aquí desde luego hay muchos oráculos, ya algunos, si estáis acostumbrados a ir a tarotistas, que sabéis que el tarot no contesta tiempos ni es tan claro en respuestas cerradas de sí o no. Y aquí sí, esto es un gran riesgo, ¿eh? O sea, aquí, a ver, no se anda con tonterías, te va a contestar, pues si aquí sí que hacemos una pregunta, ¿cómo resolver este nudo? El nudo que hayamos expuesto con las cartas O anteriores que os he enseñado. Y nos va a decir, por ejemplo, ¿sería por este camino? Te va a decir, nunca, never, te lo va a decir clarísimo. O siempre puedes utilizar ese camino. O no debes utilizar ese camino. O sí debes utilizar ese camino. O la pregunta que sea, me da igual. Me refiero que vienen respuestas muy claras, muy concretas. Las 3 Cs que siempre os digo, claro, concreto y conciso. No hay lugar a dudas. Así que a mí me gusta mucho este oráculo como respuesta a encontrar un camino, que no digo que sea la solución perfecta, pero sí un camino para intentar resolver ese nudo de sentimientos en el que te encuentras. Y bueno, pues una vez expuesto las 2 barajas, si os parece, voy a pasar a hacer el ejemplo. Para que veáis, lo voy a intentar colocar de manera que lo veáis bien. Ya digo que yo siempre pongo 5 cartas, o sea, 10 cartas, perdón. 10 cartas, ¿vale? 10 cartas.
para que veáis. O sea, lo primero es elegir, evidentemente, la imagen y después la palabra. Yo ya lo he sacado así, bueno, pues para no perder tiempo. Esto es una lectura que hice real, ¿eh? No voy a entrar al 100% en el detalle, porque me parece que pertenece a la intimidad de la persona, pero sí... es que no sé si esta se ve bien. Bueno, la voy a arrimar un poquito más para que se vea bien. Bueno, porque me parece que pertenece a la intimidad y hay que tener respeto en ese aspecto, y aunque por supuesto no digo el nombre, pues voy a contarlo un poco por encima. Bien, entonces, insisto, si tú vienes a hacer este tipo de consulta, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, vas a elegir 10 cartas, las vamos a exponer en la mesa y vas a elegir luego las 10 palabras. Entonces, estas fueron las 10 palabras y 10 imágenes. Perdonad, que lo estoy volviendo a colocar, pero es que me quiero asegurar de que salen todas, de que lo veis bien, porque no hay nada peor que hacer un ejemplo y no verlo correctamente. Vale. Entonces, bueno, ya digo, sin pregunta alguna, esto es lo que has elegido, esa persona, y esta fue la interpretación que yo le hice. Sientes ser una esclava, se ha convertido en un hábito esta circunstancia que se te hace muy dura y muy pesada, te sientes como una esclava, resistes a contestar, a hablar, o sea, intentas no enfrentarte. Esa persona que al final, lógicamente, al hablar, porque la conversación, pues, evidentemente se amplía, se llega a la conclusión que esa persona es la pareja de la consultante y le produce ansiedad. Aparte de ansiedad, le produce dolor. Sin embargo, con todo y con eso, intenta ver o espera llegar al final de la escalera, al final del camino, que haya una luz. O sea, a pesar de ese dolor, espera llegar al final, porque le parece que es un camino sin fin. Tiene falta de amor, quisiera hacer un nuevo comienzo, pero para ello le hace falta dinero y no pierde la esperanza de alcanzar esa libertad. Entonces, bueno, pues esa es la lectura. Ya digo que no voy a entrar en detalle porque pertenece a la intimidad de la persona, pero básicamente es una mujer, tiene una pareja, se siente esclava, se ha convertido en un hábito, en algo muy pesado, no se quiere enfrentar porque por lo visto los enfrentamientos hacen que la situación se encrudezca y sea peor. Su pareja le produce ansiedad, dolor. Aún así espera que ese camino no sea eterno y que al final del camino haya una luz. Necesita amor, o sea, busca ese final del camino donde haya luz para recibir amor, no de su pareja. Aquí matizo, insisto que eso ya en la conversación se llegó a esa conclusión. Sí le hace falta una independencia económica y es lo que no pierde la esperanza de conseguir esa independencia económica para alcanzar la libertad. Y esa fue la lectura. Entonces me voy a quedar con 3 cartas para enseñaros ahora lo que las Psy Cards, el oráculo, nos contesta para encontrar ese camino, para resolver esa situación de esclavitud en la que se encuentra
Y esto es lo que nos contesta. Entonces, ella se siente esclava, quiere alcanzar la libertad y lo que le contesta es, en este caso yo siempre pido 5 cartas, ¿vale? Aquí sí que hacemos la pregunta, enséñanos por favor el camino, ¿vale? El camino para poder salir de esa situación de esclavitud. Bueno, pues básicamente lo que le viene a decir es, busca tu camino, pero el tuyo propio, ¿eh? Hacer las cosas a tu manera, no lo que te digan. No, tienes que buscar, abrir la puerta, la llave y elegir tú el camino y cómo salir, no por consejos, que muchas veces sabemos que los consejos están bien, pero al final uno tiene que hacer lo que está convencido. Entonces busca tu camino para poder poner en equilibrio tu espíritu y tu mente, ¿vale? Y salir de ese, o sea, entrar, mejor que salir, bueno, es salir porque es entrar en un nuevo ciclo dentro de la estructura mental que tienes, que ya estás habituada a esa esclavitud. Entonces hay que salir de ese ciclo, entrar en uno nuevo, para entrar en una nueva dimensión mental, y no sentirte con esa esclavitud. ¿Cómo? Buscar las herramientas. O sea, todas las personas tenemos dones, entonces hay que buscar esos dones para utilizarlos como herramientas y alcanzar esa salida, ese camino. Con esos dones también podremos armar nuestro puzzle y montar una estrategia y salir de ese bloqueo mental, porque al final esta situación de esclavitud lo que te hace es tener un bloqueo mental. Entonces, busca el camino, equilibra tu psique y a nivel espiritual también, salir de ese ciclo y entrar en un nuevo ciclo donde puedes encontrar tus dones. Tendrás unos dones que te darán la llave para poder buscar ese camino y armar una estrategia para poder salir de ese mundo de esclavitud. Y sobre todo, buscar la estrategia para tener esos ingresos y un comienzo nuevo y llegar a esa libertad tan deseada. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Creo que ha sido un vídeo muy interesante, puesto que no es una lectura habitual, sino para aquellas personas que, bueno, que tengan efectivamente unos sentimientos o un proceso interior en el que quieran profundizar y saber lo que sienten, lo que les está pasando actualmente. Así que ya solo me queda daros las gracias por estar ahí y espero veros muy pronto en un próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta y compartirlo para que así pueda crecer nuestra pequeñísima comunidad e intentar llegar así pues a toda aquella persona que lo pueda necesitar. De corazón, muchas gracias por estar ahí y seguirme.